Ok, bueno, pues esta es una charla muy breve que vamos a desarrollar junto con algunos ejemplos eh, de un tema muy particular que es la distribución planetaria en los hemisferios de la carta. De eso se trata y entonces originalmente vamos a pasar a la siguiente slide. Vamos a ver distribución por hemisferios. El tema de distribución por cuadrantes, ese lo va a tocar otro hermano de la fraternidad el próximo miércoles. ¿Ok? Y obviamente veremos algunas cosillas más por ahí en los ejemplos. Vamos dándole a la siguiente. Ok, aquí tenemos un esquema muy limitado, una idea de lo que es una carta. Me pregunto, quiero hacer un pequeño recordatorio. ¿Alguien sabe o me puede decir qué representa esta línea horizontal? ¿Sí están viendo el cursor de mi ratón? ¿Sí? ¿Me pueden decir? Sí, sí se ve. Ok. ¿Qué representa esta línea horizontal? El ascendente descendente, ¿no? Sí, es el eje ascendente-descendente, pero el ascendente viene siendo un punto, por decirlo así, y el descendente otro punto, pero la línea en toda su extensión es algo más. ¿Qué me pueden decir? El horizonte. El horizonte, efectivamente. Lo diurno y lo nocturno. Bueno, esa es otra cosa. Ahorita tenemos el horizonte, digamos. Ahora, esto que tenemos aquí, este círculo, ¿qué representa en el espacio para nosotros? La bóveda celeste. No, No. no. Eso está más allá, algo más cercano, digamos. ¿Sería la terrestre entonces? No, no tan cercano, digamos. Es por ahí algo. ¿Cómo se llama la línea por la que supuestamente va caminando el Sol La eclíptica. alrededor de la Tierra? La eclíptica. Eclíptica. Exactamente. Entonces, esta línea que es un círculo, bueno, debiera ser perfecto el círculo, pero está un poquito achatadito, es la eclíptica. La línea horizontal que tenemos aquí es el horizonte. ¿Alguien me puede decir qué es el horizonte? No una definición del libro, no, sino algo muy práctico. Pudiera ser todo ¿Quién me aquello puede? que abarcan. Exactamente, si yo me paro en un punto y yo comienzo a ver a mi alrededor, girando hacia la izquierda, hacia la derecha, todo lo que yo veo, eso es el horizonte. ¿Ok? Pero hay un punto en particular por donde se supone que viene saliendo el sol, perdón, si yo me paro y veo hacia el oriente, si estoy en el Ecuador, tengo que ver derechito hacia el oriente y en la mañanita temprano veo que el sol sale por ahí. Ese punto viene siendo el ascendente, el horizonte, digamos que es mucho más amplio. Ahora, ¿y la línea vertical qué representa? El medio cielo. El medio cielo está arriba, Sí, pero es. yo no me... exacto. Y abajo está el fondo cielo, el Imum Coeli. Pero toda la línea, ¿qué es? Eso es meridiano. La vertical. Exactamente. El punto de hasta arriba, ¿cómo se le llama? Si yo estoy parado en un punto de la Tierra, hágase de cuenta que del centro de la Tierra sale un rayo que pasa por mis pies y luego por la parte alta de mi cabeza y se proyecta hacia el cielo.
¿Cómo se llama el punto en donde ese rayo choca con la bóveda celeste? Medio cielo, ¿no? Sí. No, bueno, El el medio cenit. cielo es para nosotros, digamos, una vez que corta ¿cómo se llama? La banda zodiacal, pero además se llama cenit. Y el punto de abajo, donde pasa, bueno, digamos que sale de mis pies, pasa por el centro de la Tierra y cruza la Tierra completo y se sigue hacia el infinito, se llama el nadir. Son términos así, digamos que de cosmografía, pero es importante tenerlos claros, porque entonces ya sabemos qué representa cuando vemos una carta, cada una de las líneas principales que dividen, literalmente hablando, la eclíptica. ¿Ok? Ahora, en la diapositiva, en la parte del lado izquierdo, ¿sí? Tenemos donde está el ascendente y la casa 1. Y aquí dice el yo, iniciativa. Del otro lado, del lado derecho, la otra mitad, donde está la casa 7 como centro, digamos, tenemos el descendente y además dice los demás, colaboración. ¿Ok? Luego, en la parte de arriba, donde dice casa 10 al centro, tenemos el medio cielo, pero además tenemos el porvenir, acción y futuro. Y en la parte de abajo, ¿sí? Donde está el fondo cielo y al centro está la casa 4, digamos que tenemos el pasado, pasividad, reflexión. ¿Ok? Sí, sí tenemos una idea más o menos. Ahorita lo vamos a explicar, pero es para que tengamos esa información, digamos que pendiente, ahí. Y luego aquí tenemos otro dibujo, en donde tenemos otra vez la eclíptica y está dividida en dos partes. Por un lado tenemos iniciativa y yo, individualidad, lo controlable. Y por el otro lado tenemos el no yo, los demás, lo no controlable, la cooperación. Bueno, ¿todo mundo tiene su carta por allí? ¿Sí o no? ¿Cada quien tiene su carta a la mano? Ya la Ok. voy a listar. Sí, sí, ténganla a la mano porque independientemente de los ejemplos que veamos o ejemplos que muy gentilmente nos facilitó don Fernando, es bueno que vayan viendo su carta y así le van sacando jugo a esta charla. Bien, vamos con el siguiente slide. Y aquí tenemos, digamos que el círculo ya ni siquiera tiene raya en medio, ni horizontal ni vertical. Y aquí tenemos las partes, ¿sí? Ok, ahí está. Si nosotros vemos que del lado izquierdo tenemos el lado oriental de la carta, del lado derecho tenemos obviamente enfrente el lado occidental. Y aquí es una de las cosas interesantes. Como ahora el oriente está del lado izquierdo y el occidente está del lado derecho, entonces la parte norte de la carta es la parte de abajo. Y la parte sur de la carta es la parte de arriba. ¿Ok? En la parte de oriente, que es donde sale el sol, donde está el ascendente, ¿sí? Tenemos la sección donde nosotros nos creamos circunstancias, donde tenemos más energía, más iniciativa. Y del lado derecho es el lado donde nosotros nos adaptamos y cooperamos.
Del lado norte es donde tenemos toda la sección de reflexión, toda la sección de introversión, lo subjetivo. Y hacia el lado sur tenemos lo que es lo objetivo, lo extrovertido. ¿Ok? Donde está nuestra actividad, nuestra participación, digamos, hacia afuera del mundo. Ok, ahora me voy a ir hacia atrás. Esta línea que representa el horizonte, la parte que está desde la casa 1 hacia la casa 7, pasando por la casa 4, es el hemisferio norte. ¿Ok? Y eso es la parte que, por decirlo así, está debajo de nuestros pies y nos paramos en un punto de la Tierra. Por eso tiene relación con la parte subjetiva, porque es lo que no se ve. ¿Sí? Por eso es donde hay que reflexionar. Y la parte de arriba, que va del ascendente a la casa 7, pasando por la casa número 10, es la parte que sí vemos, ¿sí? Por eso estamos hablando entonces de lo extrovertido, lo objetivo, porque lo estamos viendo. Así de simple, es lo de aquí y ahora, por decirlo así. No sé si me he explicado apropiadamente. Si tienen alguna duda, sería conveniente vertirla en este momento. ¿Ustedes qué dicen? ¿Vamos bien? Nos regresamos. Sí, una inquietud. Sí, claro. Estamos hablando de que el norte sería la casa del 1 al 5, o también está la 7 allí dentro. Mira, es de la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Toda la parte de abajo. Menos la 7 ya es arriba, ¿no? La 7 ya es arriba, exactamente. Gracias. ¿Alguien más tiene otra duda? ¿Alguna aportación? Bueno, entonces, vámonos por aquí. Consecuentemente, nótese que aquí en la parte de abajo estamos, digamos que quietecitos, meditando, por así, pensando en nuestros asuntos, pero pues no estamos aportando nada, todo es hacia adentro. Y en la parte de arriba, donde estamos trabajando, viendo, yendo, tornando, dando vueltas, allí no estamos meditando, no estamos interiorizando. Entonces, ¿cuál de los dos es mejor? Ninguno de los dos es mejor. Hay que tener un balance entre las dos cosas. Como dijera mi abuela, que en paz descanse, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Hay que tener un balance. Es ¿Ok? el equilibrio, ¿no? Un equilibrio. Ujú. Efectivamente, un equilibrio. Yo le decía a mi hijo que todos los días, antes de dormir, él se tomara 10 minutos para salir a caminar, porque él vive en otra ciudad, en un fraccionamiento. Y le digo, mira, salte 10 minutos y ponte a pensar si el día que viviste realmente te gustó, qué no te gustó, por qué actitud tenías, estabas de buenas, estabas de malas, y por qué estabas de buenas y por qué estabas de malas. Y si estabas de malas, ¿qué estás haciendo para estar de buenas? Y finalmente le digo, y junta todo eso, todos los días de tu vida, de 10 a 15 minutos, no más necesitas. Pero para que el día que ya tengas mi edad, entonces te des cuenta que viviste tu vida como quisiste vivirla, como a ti te gustó, y que valió la pena vivirla.
y no llegues a mi edad y echándole la culpa a los demás de que no hiciste lo que querías hacer. Entonces, hay que tener ese avance, ¿no? Y además de esa reflexión, tienes que decir, bueno, pues entonces, si esto fue lo que no me gustó, ¿qué voy a hacer para que sí me guste? Y así, todos los días hay que tener un balance, hay que hacer un resumen al final del día y plantear el siguiente. Bueno, ok, entonces, aquí lo tenemos. Norte y sur ya lo tenemos claro. Ahora vamos con Oriente y Occidente. Les voy a hacer una pequeña observación. Aquí, en esta figura donde están las dos líneas horizontal y vertical, imagínense que estamos parados, que los pies están aquí donde dice FC, casa y el 4 romano. La cabeza está aquí arriba, donde dice 10 medio cielo. Y que nosotros estamos viendo, estamos parados hacia el ascendente, de manera tal que nuestra espalda da hacia acá, hacia la casa 7. ¿Sí? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, en la casa 4 están nuestros pies, que son como las raíces de un árbol, son nuestras raíces. Y en la casa 10, aquí arriba, aquí tenemos nuestra cabeza y la parte alta de la cabeza, que es hacia donde queremos ir. Ok, con lo que estamos haciendo, con nuestra propia energía, y lo que estamos haciendo crea circunstancias para nosotros. ¿Sí? Lo que no está del lado derecho, donde está el occidente, tenemos la espalda, por decir así, y ahí sí no tenemos control. No podemos controlar lo que sucede a nuestras espaldas. Y entonces tenemos que aprender a adaptarnos, a cooperar, a ajustarse a las circunstancias. ¿Ok? Bien. Dado ese punto, vamos a pasar al siguiente slide. Y vamos a ver lo que dicen los expertos en este caso. Preponderancia de planetas arriba del horizonte, en la parte sur, donde tenemos la cabeza, ¿sí? Las casas de la 7 a la 12, pasando por la 10, representan el mundo de lo social. Empiezan en la casa 7, que es donde el individuo se enfrenta a los demás en contacto cercano. Ese primer contacto serio con el mundo de lo social y culmina en la casa 10. La casa 7, si la casa 1 es yo, entonces la casa 7 viene siendo tú. Típicamente representa la casa de la pareja, de la esposa. La casa 10 nos indica el tipo de colaboración o aporte social que el individuo realiza y por ende su proyección completa en el mundo social. Y tenemos a dos expertos que nos han heredado mucha información al respecto. La división diurna de las casas astrológicas expresa una tendencia voluntariosa. Ello indica que el nativo se hallará en contacto con el mundo exterior, que tendrá necesidad de él, así como oportunidades de actuar en él, que llevará una vida de experiencias positivas y que, en consecuencia, su destino será rico en las enseñanzas de esa experiencia. Señala esta posición de los planetas un carácter exterior que aspira a brillar. ¿Ok? Sin que el espíritu busque necesariamente alabanzas. Las dos luminarias encima del horizonte sugieren generalmente orgullo o por lo menos altanería. Las luminarias son el sol y la luna. Y si las dos están en la parte arriba, en la parte sur de la carta, entonces nos está diciendo que típicamente está indicando con algo de orgullo o altanería. El sol encima del horizonte y la luna debajo de él indican una individualidad notable y un carácter modesto. Esto es lo que nos dice,
¿Quién tiene su carta así? ¿Quién me puede decir que tiene muchos planetas en la parte sur de la carta? Pues yo tengo 7 arriba, en el sur. 7 planetas arriba está indicando claramente mucha actividad hacia afuera, ¿sí? Pero mucha. O sea, prácticamente, vamos a verlo así, el horizonte es como si fuera la puerta de tu casa. Si sales de la puerta de tu casa, estás afuera. Si entras a tu casa, estás adentro y cierras la puerta. Entonces, cuando tienes muchos planetas en la parte superior, aquí es donde aplica todo esto. Tendrá necesidad de él, o sea, del exterior, oportunidades de actuar en él, en el exterior, una vida llena de experiencias positivas y que en consecuencia su destino será rico de las enseñanzas de esa experiencia. ¿A qué te dedicas? Actualmente comerciante. Ah, pues un comerciante tiene que tratar con muchas personas, ¿no? Sí. ¿Y cuántos clientes tienes? Pues estaba como una especie de individualización, donde dejé Ujú. muchos clientes compartidos para empezar poquitos clientes, pero pues ya por este lado. Entonces digamos que estoy en eso. Pues entonces estás trabajando hacia afuera para obviamente ampliar tu cantidad de clientes y la calidad de los mismos y obviamente que el negocio vaya para arriba, ¿no? Estamos en eso, ¿no? Sí, señor, sí. Bueno, pues ya lo ves, lo estamos viendo muy clarito. Vamos al siguiente slide, a ver qué dice Alan Oken. Si la mayoría de los planetas estuvieran en el sur, sobre el horizonte, esto indicaría al individuo hacia la búsqueda de una forma de aprobación social para cada una de sus acciones y contribuiría a una forma más objetiva de concebir la vida. Esta posición nos lleva a la necesidad de participar en actividades sociales, pero comúnmente hay también poca habilidad para interiorizar en sí mismo y tener una autosuficiencia interna. Entonces, ¿tú qué harías para resolver este asunto de la autosuficiencia interna? Pues por el momento estoy en astrología, Ok, porque me estaba comportando de maneras muy extrañas, no entendía un poquito las situaciones hasta que me metí con astrología y ya pues es más fácil echarle la culpa a un planeta o a unos grados que cómo se manifiesta eso aquí en las personas. Entonces, digamos, me ha ayudado mucho en esa partecita. ok. Uh, Otra cosa que yo sugeriría para tu caso particular es una cosita que se llama meditación. Los mejores astrólogos son los que practican yoga, asanas, meditación y otras cositas, porque eso te ayuda a interiorizar y a buscar las raíces dentro de ti. ¿Cómo es que esas energías planetarias están haciéndose presentes en tus actividades, en tu vida? ¿Y de dónde vienen en tu caso particular? Ahora me está ayudando mucho el ceremonial, ¿sí? Me ayuda mucho el ceremonial también para Ah, empezar sí. a interiorizarme. Y como es online, entonces Bueno, tengo la oportunidad de ver al maestro allá y poderlo, pues poder contribuir y participar. excelente. Sí, el ceremonial también tiene lo suyo. Es algo más delicado todavía, creo yo. Conclusiones. Si tenemos muchos planetas en la parte sur, carácter activo, extrovertido, tendencia hacia la objetividad, acción y posible aportación en lo externo o mundo social. Desventajas. Busca aprobación social para sus acciones, poca habilidad para profundizar en sí mismo y adquirir seguridad interna. ¿Ok? Regresamos al caso. Necesitamos un equilibrio en todo. Siguiente slide.
¿Qué pasa si ahora tenemos un montón de planetas o la mayoría de ellos, cuando menos unos, si, unos 6 o 7, digamos que ya hay 7, ya forma un desbalance fuerte? Dice, las casas de la 1 a la 6, pasando por la 4, representan el mundo de lo personal. El comienzo de las casas de lo personal está representado por el ascendente, que nos habla de la persona misma, y su culminación en la casa 4, donde se ve la realización del individuo en su hogar, mostrando también un área muy personal e íntima. Esta posición del cielo expresa analógicamente el mundo interior, y los planetas que se encuentran en ella indican menos magnetismo y dinamismo que si se encontraran encima del horizonte. Representan más bien una necesidad de reposo y un deseo de reflexión y de asimilación del pasado. Indican un carácter modesto que no busca renombre a los ojos del mundo. La vida interior predomina e inclina al individuo hacia los problemas espirituales y las experiencias psíquicas. Como tiene pocas oportunidades en la vida, deberá contar con sus propios esfuerzos. Las dos luminarias debajo del horizonte confieren frecuentemente tendencia a la humildad. Y lo que dice don Alan Oken, la ubicación de la mayoría de los planetas abajo del horizonte indica una estructura de la personalidad que es usualmente subjetiva y tiende a la necesidad de un medio a través del cual se pueda llevar a cabo alguna contribución social. Hay habilidad para interiorizar. Entonces, si tenemos muchos planetas en la zona sur, ¿sí?, nos vamos hacia afuera. Si tenemos muchos planetas hacia la zona norte, nos vamos hacia adentro. ¿Qué es lo mejor? Hay que tener un equilibrio. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Conclusiones, carácter reposado. Perdón, entonces, en esa parte, si hay 5 arriba y hay 5 abajo, por ejemplo, como la carta de Serge Reinaud, entonces ahí muestra el equilibrio, ¿sí? Ahí hay un equilibrio. Ahí sí existe un equilibrio. De hecho, ahorita platicamos de esa carta en particular. Desventajas, bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Vamos al siguiente slide. ¿Qué pasa cuando estamos entonces muy polarizados hacia el lado oriental de las casas? El lado oriental lo están formando las casas 10, 11, 12, 1, 2 y 3. Esta parte de las casas que posee el ascendente como punto culminante representa la parte controlable, ya que es el individuo, casa 1, el que maneja o dirige las energías con las que cuenta. De acuerdo con esto, se infiere que el individuo está más en control de sus energías o que ellas se dirigen siempre hacia la persona misma en vez de hacia los demás. La necesidad de acción y la tendencia a dirigir obrarán de tal manera que contribuirán siempre a su éxito y a su evolución personal. Aquí es el individuo el que está controlando las cosas. Si tiene muchos planetas, pues tiene mucho de dónde echar mano y hacer y deshacer y tornar y ir y voltear y demás. Pero claramente, si ese es el caso, pues entonces el otro lado queda un tanto débil, por decir, o diferente. Esta preponderancia lógicamente provee de mayor iniciativa y de acuerdo con Alan Loken, se tiene la necesidad de establecer o construirse sus circunstancias personales en la vida y por lo tanto lo relaciona kármicamente con la siembra. Pues es lógico, ¿no? Si nosotros tenemos control de la energía, si las estamos usando y activando o apaciguando, pues lo que resulte de eso no es de nadie más que nuestro. Debido a que esta preponderancia crea una carencia de planetas en el sector opuesto, un individuo con este patrón tiene la necesidad de aprender lo que es cooperación. Bueno,
Yo les puedo poner, este es mi caso particular, yo tengo muchos planetas del lado oriental y a mí el aprender a trabajar en equipo sí me ha costado y todavía me sigue costando trabajo. Pero bueno, entiendo que es parte de la vida y hay que hacerlo, o sea, no puede uno hacerlo todo solo. Vámonos al siguiente. ¿Qué pasa cuando tenemos muchos planetas del lado occidental? Este sector va en las casas 4 a 10, pasando por la 7 como punto central. Representa la parte no controlable, ya que el medio ambiente inmediato, casa 7, no es algo sobre lo cual el individuo pueda manejar a su antojo, sino más bien representa la necesidad de ajustarse, cooperar y compartir. De acuerdo con esto, Altair dice, las actitudes del nativo son reservadas y sus acciones generalmente están orientadas hacia los demás, a menudo bajo la dependencia de ellos, con el objeto de favorecer a sus semejantes con su propia experiencia. Esta preponderancia puede inclinar al nativo a ser extremadamente independiente de las actividades de los demás para poder integrar sus propias motivaciones o impulsos. Da un sentido natural de cooperación, pero tal como opina Oken, es a través de esos esfuerzos unidos que un individuo con predominio occidental puede realizarse o triunfar. Por eso lo relaciona con la cosecha. Voy a ponerles un caso muy dramático. Una persona que tenga 8 planetas del lado occidental de la carta. Entonces quiere integrarse de alguna manera en un equipo, en una sociedad, etcétera. Pero ¿qué pasa si ese equipo, si esa sociedad lo agrede constantemente, le hace bullying? ¿Qué creen que pasaría? Tengo yo ¿Ustedes una qué piensan? pregunta. Sí, claro. Tengo una amiga mía que la conozco ya 28 años, que tiene, ahora mismo exactamente no lo sé, pero tiene el Sol, la Luna, Júpiter, Mercurio, Venus en la casa 10 y no ha conseguido el éxito social y no tiene ni cuadratura ni nada. ¿Y no ha conseguido qué? Tiene muchos planetas en la casa 10, conjunciones, Venus, el Sol, la Ajá. Luna, y no tiene cuadraturas ni nada negativo, ni oposiciones, ni nada. Y no ha conseguido el éxito social que Ok. ella quiere. No ha conseguido, perdón, esa parte no la escucho. ¿Qué es lo que no ha conseguido? La casa 10 es el éxito social, ¿no? Esa es la casa 9, No, la la casa 9 son los viajes. filosofía. Los, La, bueno, la casa 9 son lo los que viajes pasa es que largos y la típicamente, filosofía. La casa 10 es el éxito social y profesional. sí, es éxito social y profesional, sí, Pues no lo ha efectivamente. Y no conseguido. tiene, no, ¿por qué no lo ha conseguido? ¿Cómo lo está haciendo? No lo sé. ¿Sí Ella, me explico? ella, Bueno, y ahorita no tenemos la carta, pero aquí el punto es ver qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, ¿sí? A lo mejor es exceso de fuerza, ¿sí me explico? A lo mejor tiene al Sol y a Marte y a la Luna y a Saturno ahí metidos y ella está forzando las cosas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay alguien en un grupo de 10 personas y hay una persona que quiere mandar y quiere dirigir y todo se va a hacer como yo digo? ¿Qué sucede con eso? En un ambiente de trabajo. Llega un ella momento tiene, en que los demás lo sabotean. Entonces, cuidado. Sí, puede tener muchas cosas. Hay que ver la carta en sí. Pero lo que hay que ver es cómo está haciendo las cosas. Yo conozco una persona, es un familiar político, que incluso se fue a Estados Unidos a trabajar y toda la cosa, y al principio le fue muy bien, pero llegó un momento
porque esta persona compró el título profesional, se fue al Distrito Federal, hay una zona que se llama San Fernando, es una plaza. Y tú llegas ahí con tus papeles, los que tengas de la escuela, y tú sales de ahí con tu certificado de estudios superiores y con un título de la universidad, y de la universidad que quieras. En pocas palabras, es un fraude. Esta persona se fue así a Estados Unidos, y a pesar de que traía todos los papeles y lo que ustedes gusten y mande, esta persona fracasó en Estados Unidos. Y se regresó. Se tuvo que regresar. Aquí consiguió un trabajo otra vez. No pasó ni siquiera un año. Y entonces aquí sí la corrieron del trabajo y ahorita está de chofer de taxi. ¿Por qué? Por la forma en la que trataba a las personas. Sí, es un familiar político. Y entonces, pues, no les quiero dar más detalles, pero es simple y llanamente cómo tratas a los demás. Si eres capaz de hacer equipo, puedes llegar muy lejos. Si no eres capaz de hacer equipo, cuidado, cuidadito. Si tiene muchos planetas en casa 10 está del lado oriental. ¿Sí? Y si ha de ser siempre a tu manera, como a ti te gusta y te parece, espérame tantito. No estás siendo sensible a las necesidades del equipo. Así de fácil. Entonces hay que ver la carta. ¿Sí? No nada más es cuestión de tener un montón de fuerzas en una área. Ahora hay que saber coordinarlas. Hay que saber manejarlas. En México, nosotros, ¿saben ustedes lo que significa la palabra México? ¿Quién me puede decir? Bueno, ¿nadie sabe? Les voy a decir lo que significa México. México significa el ombligo de la luna. El ombligo de la luna. El ombligo de la luna. Lugar de la tuna dura colorada. Y es cierto, en el Valle de México, en el DF, originalmente había muchos nopaleras y las tunas, que es el fruto que da el nopal, eran de color rojo por fuera. Ahora imagínense, si la luna es sensible, ahora imagínense en el ombligo. Sí, ya lo están captando, es cuidadito, cuidadito. O sea, vámonos suavecito y entonces, pero si quieres llegar así por tus pistolas, mal asunto. Ya estuvo que tienes una bola de enemigos gratis y te van a sabotear. Entonces, no es tan simple. México, somos muy complicados los mexicanos. Por eso y porque cada área de México tiene una propia cultura y además cada área de México fue asignada a una área de España, a una región, una provincia de España. Entonces, por eso cada área de México tiene una comida o alimentos que a veces no se parecen. Los del norte a los del sur, los del oriente al occidente, porque son diversas costumbres locales, más las costumbres específicas del grupo español que vino y se asentó allí. Entonces, somos muy quisquillosos y particulares. Pero bueno, pues esa es la historia. Ok. Dice, el astrólogo Mark Edmund Jones, para explicar la diferencia entre estas dos tendencias, oriental y occidental, las compara como una comida a la carta y la otra menú del día. Con la primera, uno puede escoger los platillos que desea, pero es más caro. En la segunda, todo ya está seleccionado, pero cuesta menos. ¿Ok? Bien. Vamos a los ejemplos. Ya está. Ahora sí ya se ve. Perfecta. Perfecto. Perfecta, sí. Nótese. Exacto. En la parte superior, ¿qué tenemos? Fíjense cómo son las cosas. El Sol lo tiene en Capricornio, a finales de Capricornio. ¿Sí?
y el ascendente lo tiene en Escorpio. ¿De acuerdo? ¿Sí lo estamos viendo? Bueno, México es justamente Capricornio Escorpio en la zona del Distrito Federal, en la zona de la capital. En la parte de abajo tiene varios planetas. Sol tiene Mercurio, Venus, Júpiter y Urano. Y en la parte de arriba tiene la Luna, Plutón, Saturno, Neptuno y Marte. Y hay una cosa muy interesante. Fíjense que salvo la Luna, todos los planetas que están en la parte superior, ¿los tiene en dónde? Los tiene retrógrados. En cambio, todos los planetas que están en la parte inferior, en la parte norte de la carta, ¿sí? Los tiene ¿cómo? ¿Directos? Los tienen directos, exactamente. Ahora, en las casas que van del lado oriental, 10, 11, 12, 1, 2 y 3, tiene 1, 2, 3, 4 planetas. Del otro lado tiene 6 planetas. Para que él pudiera establecer la institución, tuvo que formar un equipo de trabajo. Sin el equipo, jamás lo hubiera logrado. ¿De acuerdo? Vamos por más. Su Neptuno lo tiene retrógrado en Leo, pero está en la casa 9, la de la filosofía, los grandes viajes, ¿sí? Los estudios superiores, y él se dedicó a estudiar prácticamente toda su vida. Este hombre, su biografía indica que él no era un niño normal. Él jugaba solo en el sótano de su casa, hipnotizaba animales, y cuando él entró a la universidad, encontró en la universidad, en la biblioteca, una enciclopedia de ocultismo, y ahí fue donde pues él hizo un cambio en su vida. Él, por decirlo así, llevaba 2 vidas, una vida que era la de todas las personas normales, tenía su negocio, etcétera, su novia, etcétera, pero aparte tenía una vida propia de él, que era estar estudiando un montón de cosas y hacer experimentos y cosas del estilo. Perdón. Entonces, eso es algo que a mí me ha asombrado. Por alguna razón estoy leyendo acerca de la vida del doctor de la Ferrier, y yo lo concibo así, como con 2 vidas. Una vida pública y una vida privada. Ahora, nótese, tiene a Júpiter, ¿sí? En casa 4, pero además está en Piscis. Júpiter era el regente anterior, antes de que se descubriera el Neptuno. Entonces está dispositado por Neptuno, que lo tiene en la casa 9 de los estudios superiores. Entonces, de alguna manera hay una relación allí. Júpiter en Piscis, psiquismo, y Neptuno en casa 9, más todavía del ocultismo y el esoterismo y esas cosas en donde él era un experto. Entonces, digamos que razonablemente bien puedo entender 2 vidas. Una interna por los planetas que tiene debajo del horizonte en la zona norte, y otra externa por los planetas que tiene en la parte sur de su carta. Y además tiene 4 planetas del lado oriental, 6 planetas del lado occidental. Entonces, quizás es por eso que él tuvo tantos discípulos, y con muchos de sus discípulos mantenía una correspondencia epistolar, se escribía cartas y él les contestaba, y así. Y había veces que en un mes contestaba 250, 300 cartas. Entonces, pues sí, realmente el Señor estaba en comunicación con sus discípulos, frecuentemente. ¿Alguna duda, algún comentario? Hola, quiero decir algo. Sí, adelante.
Hola, yo soy ascendente Acuario y a las mujeres Acuario pues las veo muy atractivas. Y me he tropezado con tres mujeres que yo me creía que eran Acuario y luego tenían el Sol exactamente la misma posición que Sergio Renot de la Ferrier a finales de Capricornio. Y entonces yo me creo que esa posición ya es Acuario, esa posición no es Capricornio. Me creo que esa posición es Acuario, porque a mí las mujeres Capricornio no me gustan como términos generales. Y incluso una de ellas es una niña todavía, pero que la veo muy atractiva, es la hija de un Gaspa y lo tienen en la misma posición que él. Y entonces yo llegué a la conclusión de que muchas veces los signos no tienen 30 grados, sino que, y yo me creo que la posición esa, ¿qué grado es? ¿28 de Capricornio o 18 de Capricornio? 28 de Capricornio, ¿no? Viene siendo, sí, como 27, 28, por ahí. Pues me creo que esa posición Sí, hay una es ya cosa importante. Acuario. Ok. Hay algo que sí es cierto. Esta división en 30 grados exactos de la eclíptica es una división un tanto arbitraria. Eso es real. Y lo que también es cierto es que si nos vamos, si tomamos un poquito más, digamos, en cuenta la longitud celeste de las constelaciones, habrá unos signos un poco más estrechos y otros más amplios. En este caso, lo que yo sugeriría es ver en ese punto si existe algún punto medio que esté impactando allí. Sí conoce la técnica de los puntos medios, ¿no? Bueno. No la conozco. Yo tengo solamente Bueno, astrología básica. ok, no importa, eso lo podemos platicar después. Si usted gusta, podemos en el colegio desarrollar algo al respecto, quizás un curso de los puntos medios, porque es todo un tema, ¿eh? No es algo así, no es un detallito, es toda una técnica de interpretación también y es muy interesante. Y ahí salen muchas cosas que aparentemente están ocultas y no nos damos cuenta, pero pues como dice por allí, ¿no? Un diamante tiene 1000 facetas. Si nada más vemos 10, bueno, pues tenemos una opinión del diamante, pero si vemos otras 20 o 30 más, entonces las cosas van cambiando. Es muy probable que haya por ahí algo de ese estilo en este caso. Vamos a darle para adelante con la siguiente carta, que es la del maestro Estrada. Hey, perdón. Aquí vemos, por ejemplo, un cierto desbalance, un desbalance fuerte. ¿Por qué? Porque en la parte norte, que es debajo del horizonte, tiene a Júpiter, Saturno y Urano. Y en la parte sur tiene al Sol, la Luna, ¿sí? Mercurio, Venus, Marte, Neptuno y Plutón. Entonces sí es un desbalance fuerte porque de un lado tengo 3 y del otro lado tengo 7 planetas. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Cómo impactaría en la vida del maestro esta distribución planetaria? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? ¿Don Fernando? ¿Nadie quiere tomar la palabra? Con mucho gusto. El hecho de que haya 6 planetas, 7 planetas arriba y 3 abajo, era que el maestro era pero muy extrovertido y entonces tenía una imagen muy llamativa, sobre todo por el Venus cerca del medio cielo. Y eso hacía que su imagen, su
su proyección fuera excelente. En la casa 11, 3 planetas, los grandes proyectos. La casa 9, 3 planetas, los grandes viajes. Fue un eterno viajero, perdón, y siempre llevando su misión. Entonces, eso lo caracterizaba, y ascendente Libra, Leo Libra, le caía muy bien a todos, y además por su congruencia, ¿verdad? Bueno, eso es un poco. Lo de abajo, pues entregado al estudio, el Urano y Saturno ahí en la casa 3, entregado al estudio, Júpiter en Sagitario en la casa 2, pues el dinero llegaba a través de donativos, y así fue como llegó, pudo llevar a cabo su misión. Bueno, eso es un poquito nada más para que sigamos con el tema. Bueno, El yo hecho, les puedo el decir. hecho, Hola, el quiero hecho de decir algo que, también. hola, pido la palabra. Adelante. El hecho de que tiene la luna y el sol en un solo lado, eso también dice algo, ¿cierto? Sí, sí, claramente. Yo les puedo decir, porque conocí al maestro, que Fernando nos ha hecho ver, bueno, me ha hecho ver ciertos aspectos, pero sí hay algo que yo les puedo decir, es que el Plutón, donde está en Géminis, él le hizo una transmutación mental muy poderosa, pero muy poderosa. Y de alguna manera yo siento que cuando él hablaba, él de alguna manera sembraba las semillitas de sus ideas y de muchas otras cosas allí. Y consecuentemente, pues la gente cambiaba su manera de pensar un poco, y eso le traía muy buenos dividendos. Y quizás era por eso que todo el mundo, cuando él iba a sus conferencias, estaba abarrotado. Ahora, les puedo decir que él tenía una voz poderosa. En Veracruz, Puerto, en una ocasión hizo una conferencia en la sala del Cabildo. La sala del Cabildo debe medir fácilmente pues unos 40 metros de largo por unos 10 o 12 de ancho. El señor se aventó la conferencia sin micrófono. Yo estaba hasta atrás y le oía clarito. ¿Sí? Géminis, comunicación, y aquí tiene a Marte y a Plutón a un ladito. No, hombre, tenía una voz que se le escuchaba, y no solamente se le escuchaba, como tiene a Neptuno aquí también, ¿sí? Esa voz, esa energía, ese poder llegaba a lo profundo de la psique de los que le escuchábamos. Eso se los puedo garantizar porque a mí me tocó muchas veces. Además de que era un eterno viajante, porque viajaba muchísimo el maestro, era una persona que, como dice Fernando, a todo mundo le caía bien. Los conquistaba fácilmente, y si no, se ponía a platicar, agarraba una guitarra, se ponía a cantar, y entonces, estando a su lado, te la pasabas súper bien. Sol y luna. El sol significa, aquí en Leo, está indicando claramente una poderosa individualidad. Y la luna, también en Leo, implica que esa poderosa individualidad la proyectaba en las masas. Todas sus conferencias, yo no recuerdo una donde él haya asistido a dar una conferencia, una charla, una plática, que no hubiera estado lleno, así literalmente lleno de gente. Los mexicanos tenemos a ser muy impuntuales, ¿sí? A llegar, si nos dicen a las 9 de la mañana, vamos a ir derrapando a las 9:30 llegando. Pues no, para cuando el hermano mayor llegaba a una conferencia, ya estaba lleno, completamente lleno. Y así es que ese era el impacto que él tenía en las masas. No sé si tengan alguna otra
consideración, alguna otra pregunta o quieran discutir Sí, quiero algo decir más de algo. estas cartas? Sí, claro. Bueno, yo no he conocido mucho al hermano mayor ni lo he estudiado. Pero claro, un ascendente Libra debería dar que fuera artista, no solamente tocar la guitarra como aficionado. Yo es que Bueno, bailaba muy bonito, casi me atrevo a corregirle la carta a ascendente Virgo y entonces se le quedan ahí varios planetas en la casa 10, porque ascendente Virgo es analítico, metódico y los estudios, que era lo que hacía. Sus clases eran prácticamente un estudio metódico de, pues si queremos, de esoterismo, de astrología y todo eso. Yo casi se la corrijo a ascendente Virgo. Ahora, ustedes que lo conocen mejor, dígame qué artes tenía para ser ascendente Libra. Bueno, a él le gustaba mucho el arte en todo sentido, en todos los aspectos. Yo le pregunté algún día, estaba en una conferencia y luego, maestro, ¿qué piensa usted de la música del rock? Algo así le pregunté, yo me acuerdo. Bueno, el maestro comenzó a caminar y a tocarse la barba, dice, Urano, dice, el explosivo Urano, así me contestó. Refiriéndose a que en el rock, pues son muchos tamborazos y guitarrazos y cosas del estilo, ¿no? Más que a mí me gusta mucho el heavy metal, pero bueno, pero óigame usted, dijo, el arte de Piscis es para siempre. Dice, sí, maestro, definitivamente. Y se refería no solamente a la música sinfónica, se refería a la pintura, a la escultura, a la arquitectura, a todas las artes clásicas. Entonces él amaba el arte. Definitivamente él le fascinaba el arte. Eso, y además le gustaba ir al teatro. Y cuando salía de la obra de teatro le gustaba platicar con los artistas. Era un señor que por el lado del arte, él estaba completamente asociado al arte, al estilo conservador, digamos. Claro, él era un señor, No, digamos, de cierta edad, ¿no? Él creció con una visión del arte de Piscis y él lo amaba, le gustaba mucho. Eso se lo puedo garantizar. pero no era artista, analizaba el arte, que eso es Virgo. Pero bueno, ahí queda. Yo tampoco, esa es mi opinión personal. Pero Es bueno, ahí que queda, ahí queda. sí, está bien, gracias. Las opiniones son bienvenidas. Es que no creo que analizara, yo creo que más bien lo disfrutaba. Lo disfrutaba ampliamente. Yo lo vi tocando guitarra y pues él lo disfrutaba. O sea, el hermano mayor era una persona que se podía una pasar el día a su lado, cantando y saltando y brincando y platicando y discutiendo cosas de esoterismo. No cansaba, su presencia era algo especial. Eso se los puedo decir porque algún día estuve ahí lavando platos cerca de donde él estaba y bueno, yo nada más lo estaba escuchando y me la estaba pasando re bien. Ok. Melómano. ¿Eh? Melómano. ¿Qué es melómano? No sé, Sí, disculpe. melómano, o sea, un amante de la música, ¿verdad? Sí, a eso sí. Había una pieza que le gustaba mucho que es Alma Llanera de allá de su tierra. Yo Ujú. nací en una ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las olas, de las garzas y del sol. Una composición preciosa, del estilo antiguo, pero preciosa realmente. Vamos a la siguiente. Aquí está el maestro Marcelli. Él también era un artista, él básicamente hacía sus poemas y demás, pero no sé si quieran pasar a otras cartas menos esotéricas, por decir algo. Aquí tenemos varias más, ¿sí? Aquí tenemos la de Mahatma Gandhi, que fue otro gran maestro, la de Paramahansa Yogananda. Marcelli, yo también se la corrijo, ascendente Libra, era muy tranquilo, era artista.
era muy suave, era muy equilibrador, era muy balanceador en las batallas, en las guerras. Y es más, cuando se murió es cuando se formó la guerra entre los Michanes y los otros, y con su hijo. Yo a Marcelli, ascendente Libra. Creo que Oscar tiene otra vez problemas. Bueno, yo les comento mientras que el maestro Estrada era un artista, era ebanista, hacía muebles de mucha calidad, también era muy buen bailador, excelente bailador, tocaba la guitarra, era compositor y cantaba. Aparte, bueno, conozco muchas personas que tienen ascendente en Libra y no son artistas, no necesariamente. Y el Venus en el medio cielo también le daba las características de hacer artista. Y el maestro Marcelli, pues también con su ascendente en Virgo era muy introvertido. Si fuera ascendente en Libra sería extrovertido, pero no, él era muy introvertido. Perdí la conexión a internet. Adelante, Oscar, ya continuamos. No sé si me escuchen, ¿me pueden decir, por favor? Sí, lo oímos. Una cosa que quería decir es que una gaspa me dijo que Marcelli se consideraba a sí mismo ascendente Libra. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno. ¿Me escuchan, Adelante, perdón? Oscar. Sí, sí, escuchamos, sí. Adelante. Sí, escuchamos. Okay, voy a compartir de nuevo mi pantalla. Adelante, Oscar. Ok, aquí tenemos la carta de Albert Einstein. ¿Sí? Tenemos ¿cuántos planetas en la parte superior de la carta? ¿Quién me puede decir? 8. 8. Ocho arriba y 2 abajo. Creo que también se volvió a ir Oscar nuevamente. Pues sí, comentar también eso, que no todos los libras o no todos los ascendentes libras pues van a ser artistas, ¿no? Tienen el gusto por lo bello, por lo bonito, por todas esas cosas que da la vida, que son hermosas, y por ejemplo una obra de arte del maestro Estrada sería pues lo que hizo con la GFU, con la red, ¿no? Fundarla, ¿no? O sea, ya regresó Oscar. Adelante, Oscar. Pero gracias, perdón, pero estoy teniendo inestabilidad aquí en el internet. Vamos a ver la carta de Albert Einstein. En la carta de Einstein tenemos 9 planetas en la parte sur de la carta, arriba del horizonte, y un solo planeta en la parte de abajo. No. No, 2. A ver, sí, perdón, 2. No había visto la luna por ahí. Un poco pálida. Entonces, hay claramente un desbalance muy fuerte, ¿no? Si se dan cuenta, pues él fue básicamente una figura pública. Hay mucha gente que le echa la culpa de la invención de la bomba atómica a Albert Einstein. En realidad no fue así. Él ni siquiera fue el director del proyecto. El director del proyecto fue Alan Oppenheimer, que fue otro científico judío. Y Albert Einstein participó en lo que se llama la distribución Bose-Einstein, que es cómo garantizar
que una vez que se inicia el proceso de fisión de destrucción del átomo, se sostenga y vaya ampliándose, de manera tal que se genere una reacción tan poderosa que crea una cantidad extraordinaria de calor y consecuentemente, pues el arma funcione, que es una bomba, ¿no? Entonces, eso fue lo que él hizo junto con otro señor de apellido Bose y algunas otras cosas, pero realmente él no fue el que desarrolló todo el proceso. Sin embargo, como científico, es uno de los científicos más conocidos de los últimos tiempos, aunque han habido muchos otros, pero él era muy popular, muy conocido. Y cabe mencionar que solamente tenía a Urano aquí en Virgo, en la casa 3, y en la casa 6 la tenía en Sagitario y ahí está ubicada la luna. Así de sencillito. Y todo lo demás lo tiene arriba. En casa 7, en la casa 8 nada, en la casa 9 tenía Júpiter, en la casa 10 tiene al Sol, a Mercurio, a Venus y a Saturno, en la casa 11 tiene a Neptuno y a Plutón, la casa 12 está vacía. Nótese además que él tenía de lo que es casa 10, 11 y 12, tenía 2, 4, 6 y luego en la casa 3, 1, 7 planetas. Entonces era un señor que no precisamente seguía las reglas ni seguía las masas, es decir, no se integraba en un equipo, él hacía sus cosas aparte. De hecho, él detestaba el estilo militar, el señor era Piscis y no le gustaba la disciplina militar, así de simple, pero lo que sí es que era un señor sumamente tenaz. El desarrollar su teoría especial de la relatividad le llevó 11 años de, según lo que él decía, experimentos teóricos. Y eso es bastante. Tengo un ¿Qué comentario. comentarios? Sí. Hola, yo soy Géminis y tengo a Mercurio en Géminis. Y no soy ningún lumbrera en inteligencia. No es que sea tonto del todo, pero no llegué ni siquiera a la universidad. Y sin embargo, yo a Albert Einstein no le veo nada, no le veo nada especial para ser un filigrana en las matemáticas. A ver si me podía explicar algo. Bueno, le voy a decir algo. Albert Einstein no era una persona de respuestas rápidas. El señor era una persona que se sentaba a pensar todas las posibilidades y le daba vueltas al asunto una y mil veces hasta que tenía una respuesta, algo que satisfaciera sus elevados estándares de decir, bueno, esto sí vale la pena decirlo. No sé si me explico. De hecho, No. recuerdo que en la escuela era un niño de los que no contestaban rápido. Antiguamente había un esquema de preguntas y entonces el profesor lanzaba una pregunta en la primaria y a ver usted, y entonces rapidito, no, pues son 7. Y a ver usted, no, pues esta pregunta fue fulano de tal. ¿Y en qué año se hizo la independencia de México? 1910. ¿Y en qué año? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Cuando le tocaba a él, lo consideraban casi retrasado mental. Así de simple. ¿Por qué lo consideraban retrasado mental? Porque era lento. Lento no significa superficial. Ahora, típicamente el aire geminiano es de respuestas muy rápidas, pero no necesariamente muy profundas. Entonces, tener una ágil respuesta puede servir para un vendedor y para otro tipo de actividades,
Pero para un científico las cosas son distintas. Hay que pasar muchos peros y muchos detalles y hay que meditarlo profundamente. Los casos típicos son los de los matemáticos. Los matemáticos no solamente hacen que demuestran teoremas de matemática, sino que lo que además están buscando es que la demostración sea desde el punto de vista matemático elegante. ¿Sí? O sea, que se vea la belleza en la matemática. Hay una película que se llama Una mente brillante. Se las recomiendo, es una película norteamericana, donde hay una persona que hace unos estudios de matemáticos aplicados a la economía. Pero esta persona empieza a tener esquizofrenia. El tipo es brillante, pero es esquizofrénico. Entonces, su esposa realmente es quien lo ayuda muchísimo a medio recuperarse de la esquizofrenia. Y ya que se recupera, sus amigos, creo que en una universidad, Princeton o alguna de esas muy famosas y reputadas, le comienzan a dar chance de que vaya a la biblioteca, etcétera, hasta que comienza a dar clases otra vez. Finalmente a este señor le dan clases, ya le pagan por su trabajo y todo, y le asignan el premio Nobel, porque una de sus teorías se aplicó para cuestiones de economía y tuvo excelentes resultados. Yo me acuerdo muy bien que le están platicando de este premio que le están ofreciendo, y él está en la cafetería de la universidad, y los demás científicos, profesores allí de la universidad, todos van y depositan una pluma que básicamente son plumas fuente, no bolígrafos, sino plumas fuente de marcas finas, caras, como una manera de homenaje, ¿sí? Porque él es básicamente un matemático. Entonces, podemos tener el sol muy bien aspectado y todo, pero cómo lo usamos es diferente. ¿Queremos resultados inmediatos o resultados a largo plazo? Entonces, eso es lo que hay que entender. No es tan simple. Él tiene a Júpiter en Acuario, lo estamos viendo. Entonces, estamos hablando de la sabiduría mayor, que es el planeta Júpiter, en el signo del saber. Pero eso no significa que sea rápido. Cuando él hizo su teoría de la relatividad especial, publicó un artículo que se llama sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. El artículo lo revisaron 2 científicos rusos y le encontraron un par de errores. Los corrigieron y entonces fue aclamada su teoría en aquel entonces. ¿Ok? Además, a Albert Einstein nunca le dieron ningún premio Nobel por su teoría de la relatividad, sino por su teoría sobre el fenómeno fotoeléctrico, basado en las teorías de Max Planck. Una Sí, pregunta. sí. La conjunción que tiene aquí entre Mercurio y Saturno, ¿no es lo que hace que lo predispone a haber sido un excelente matemático? Yo diría que él tenía liderazgo, un gran liderazgo mental, porque está en Aries, ¿sí? Ahora, uno de sus amigos se apellidaba Grossman, era otro matemático, y Grossman cuando falleció Einstein, se expresó así de él: Einstein era el águila, yo apenas era un gorrión. O sea, realmente fue así. Ahora, él era físico teórico, no era físico experimental, ¿sí? Entonces, esta mente, su propia mente, ahí expresó su ego, su Aries. ¿Me explico? Su Saturno, fíjense, está en caída porque no está en exaltación, que debería estar en Libra.
sino que está en Aries. ¿Ok? Entonces él tuvo que desarrollar toda esa paciencia para estar intentando e intentando e intentando hasta que lo logró. Cuando Einstein quiso entrar a la universidad, lo reprobaron la primera vez que hizo el examen. Lo reprobaron y lo reprobaron feo. Pero uno de los profesores que estaba en el examen, ¿sí? Lo tomó y lo puso junto con un asesor, se lo llevaron a un lugar tranquilo, sereno, en un lago en la zona de Suiza, pues. Y entonces allí le fueron explicando todos sus errores y todas sus cosas. Y entonces se puso a estudiar, presentó el examen y fue cuando entró en la universidad. Einstein no estudió en Alemania, estudió en Suiza. Precisamente por esa razón, cuando comenzaba el problema de la Segunda Guerra Mundial y Hitler y demás, él se hizo ciudadano suizo, se fue a vivir a Suiza y de Suiza voló a Estados Unidos y ahí fue donde evitó la guerra. ¿Sí? Entonces, esta es la razón, ¿sí? Por la cual Einstein era un señor lento, pero muy profundo en sus cavilaciones. Y eso es algo que lo aplicó hacia dónde? Hacia la ciencia. Aquí está Urano en Virgo, exaltado. Esa imaginación que tenía para estar haciendo propuestas hasta que encontró una teoría que tuvo un impacto mundial. Ok, bueno, pues nuestra charla estaba programada para 1 hora y llevamos casi 1 hora y media. No sé si quieran compartir algo ustedes o ver algo más. Yo tengo una duda. Adelante. Llegué poquito tarde y la verdad es que batallé un poquito para entender cuál es el norte y cuál es el sur. Sí, mira, fíjate muy bien en la carta de Einstein. ¿La estás viendo? Ujú, Hay una línea horizontal que apunta hacia Cáncer ujú, y del otro lado tiene Capricornio, ¿sí? ujú. Esa línea se llama el horizonte. La parte de arriba es el lado sur. La parte de abajo que tiene al fondo Libra, ese es el lado norte. Donde está la punta de la flecha es el lado oriental. Y donde está Capricornio es el lado occidental. Ok. ¿Ok? Ujú. ¿Sí estamos? Sí, y la flecha siempre va a venir, o sea, esa flecha roja que es el horizonte, siempre va a venir así, tal como está posicionada en la carta de Einstein. Así ¿O es. cambia de Del lado dirección? izquierdo siempre tienes el oriente. Ok. Siempre. Del lado derecho, del lado contrario, siempre tienes el occidente. Ok. ¿Sí? Ahora, la técnica es esta, fíjate. Imagínate, tú tienes la casa 10 y la 11. En medio de la 10 y la 11 hay una línea y también entre la 4 y entre la 3 y la 4. Ok. Entre la 9 y la 10. Imagínate que voy a irme a una carta un poquito menos complicada. Ahí está. La carta de Yogi Bayan. La línea donde dice AC es el ascendente. Imagínate que tú tienes tus pies en Acuario, ¿sí? Y tu Ujú, cabeza está aquí donde está Leo. ujú, Y que tú tienes tu cara volteando, viendo hacia el AC, hacia el ascendente. ujú. Ujú. Entonces, Sí. donde tienes tus pies, tienes tus raíces. Por eso es la casa 4, la casa de los padres de donde provienes. La casa 9 y 10 es a lo que tú aspiras, hacia donde quieres ir, ¿sí? Hacia donde tú estás viendo el ascendente, esa eres tú. Y a tus espaldas, esa es la que no eres tú. Ese es, por eso la casa 7 viene representando en este caso la de la pareja, la de la contraparte. Sí, más o menos, es una forma de verlo. No quiere decir que sea exactamente así, pero te da una idea. ¿Ok? Ok, entonces Bueno, abajo sería norte, acá sería sur, a la izquierda sería oriente y a la derecha occidente. así es. Ok. Bueno, a ver, déjame ver. Bueno, aquí tenemos la de Einstein, aquí tenemos
La de Hermann Hesse, que fue un escritor muy famoso de novelas como Siddhartha, Demián, El lobo estepario. Es excelente literatura. Fíjense que tiene prácticamente todos los planetas arriba. ¿Sí? Urano en conjunción al ascendente se consideraría abajo y Júpiter también. Aquí tenemos la carta de Jorge Luis Borges, que es un escritor muy famoso también. 3 planetas arriba, 7 planetas abajo. ¿Ok? Su signo es Virgo, ¿sí? Y su ascendente es Cáncer. Ben Carson, no recuerdo quién fue esta persona. Realmente no recuerdo por qué escogimos esta carta. George Harrison, bueno, George Harrison pues sí es más que famoso, es uno de los Beatles. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4 planetas, 5 planetas abajo, 5 planetas arriba. George Harrison fue el que compuso Mi dulce señor, My Sweet Lord. John Lennon, bueno, el más controvertido de los Beatles, ¿sí? Tenía su sol en Libra, pero además en casa 7. Por eso su señora lo hacía como quería, porque él veía así la dirección en Yoko Ono, que además como artista, para mí Yoko Ono jamás fue artista. Paul McCartney, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 planetas en la parte de abajo, un planeta en la parte superior. Sumamente creativo. Sí. Es el genio de los Beatles. Bueno, a mi gusto, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que él era muy, por decirlo así, comercial, pero tenía su música, o sea, él traía mucha música. Y una vez que los Beatles se separaron, él luego formó su banda y síguele. Él tenía mucho que dar y lo hizo. Y Si tiene no mal recuerdo, todavía. yo diría que sí, yo no desconozco, yo no he seguido la carrera musical de Paul McCartney, pero el tipo a mí se me hace muy buena onda, la verdad. Además es vegetariano, creo, ¿no? Sí, totalmente, sí. Sí, Sigue muchas fundaciones de vegetarianismo. Es él y la esposa que murió, bueno, la primera esposa, ¿verdad? ¿no era la heredera del Imperio Kodak, la esposa? Sí, así es. ¿No? Entonces ese tipo está podrido en millones, ¿no? Sí, Bueno, pues así qué es. bueno que es tan generoso, ¿no? Fíjense, tiene Júpiter exaltado en Cáncer, ¿sí? La generosidad. ¿Dónde lo tiene? En casa 4. Un comentario. Sí. Paul McCartney y su mujer fueron muy activistas, sobre todo de PETA, que es una asociación de vegetarianos y tal. Y entonces cuando la mujer era más, pero cuando la mujer se murió, pues ella ha seguido con el legado, que no solamente, no es que sea vegetariano, es un superactivista de PETA, que es una organización muy fuerte a nivel anglosajón, a nivel inglés. Lo sé porque yo he vivido en Inglaterra. Ok. Qué bueno, gracias por darnos esos datos porque pues desconocemos. Yo realmente no he seguido la trayectoria musical de Paul McCartney. Me gusta más la trayectoria musical de cómo se llama este señor, de Robert Plant, porque me gusta cómo canta. Pero bueno, aquí tenemos a Piero, no sé quién fue, no tengo ni idea. Este es Juan Gabriel, que ese es un cantante mexicano que ya falleció. Y bueno, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 planetas abajo, 4 planetas arriba. El Sol en Capricornio, justo en el medio cielo. Y el señor fue famosísimo. Vaya, todo México conoce sus canciones. Y no solo en México, en muchas otras partes, pero pues como él es mexicano, él básicamente triunfó aquí. Yo estuve trabajando en Ciudad Juárez, donde él vivió mucho tiempo, y este hombre, allí en Ciudad Juárez, escuché música de Juan Gabriel que no se grabó y no se hizo pública a nivel comercial, pero que es música de él. Y la verdad, bastante bueno, ¿eh? Tuvo mucho que hacer. El Ernesto Che Guevara, bueno, pues él es un revolucionario de primera clase, ¿no? Y fíjense, tiene a Urano, ¿sí? Conjunto al ascendente y en Aries.
revolucionario militar y además con un gran liderazgo, porque Fidel Castro no le llega ni a los talones al Che, ¿eh? Al menos en mi opinión muy, muy personal. No le llega ni a los talones al Che. Él sí era un verdadero líder. Por eso lo dejó morir, porque si no, pues iba a tener competencia allá en Cuba. ¿Ok? Fidel Castro Ruz. ¿Dónde tiene su Urano? Miren, lo tiene aquí. También en Aries, o entrando en Aries, retrógrado. En lisas y llanas palabras, él habló, él prometió de libertad y de igualdad, y a la hora de la hora se echó para atrás. ¿Por qué? Porque los militares están bien y los que no están conmigo están contra mí y paltamo. Y órale, a cortar caña como salvajes. Así de Fidel fácil. Castro, el Leo, es un líder, un líder. Es un líder, pero fue un líder que no cumplió, porque él metió a muchísima gente a la cárcel. Yo conocí cuando era muchacho personas que estaban a favor de Fidel Castro y le dije, bueno, y todos los que están en la carta que son disidentes, bueno, es que todos los sistemas tienen sus disidentes. O sea que si no es el PRI, es el PAN aquí en México, y si no es un partido es el otro, pero todo el mundo tiene derecho a meter a las gentes que no están de acuerdo contigo a la cárcel. Entonces, pues eso no se vale. ¿Qué fue lo Una que opinión. cambió? Seguimos igual. Nada más que en vez de tener al monigote Juan Pérez, ahora tienes a Pito Hernández. Entonces, ¿qué sentido le ves? Pues sí, Una opinión. claro. El problema cuando se hace una revolución y más de tipo armada, ahí no se puede andar con tonterías. Si tú dejas a los líderes, si tú dejas a los capitalistas, si tú dejas a los oligarcas vivos, la revolución no puede salir para adelante. Y eso pasó en la Revolución Francesa y en la revolución y en la Revolución Cubana y en cualquier revolución. Si tú dejas a esa gente libre, esa gente tiene ya por estatus, por inercia, por historia, tiene un poder que puede otra vez arrastrar a la gente. Entonces, claro, cuando tú estás en la sierra, cuando te estás armando, cuando te estás jugando la vida, cuando tú te has comido un mogollón de años de cárcel, entonces, ¿qué vas a hacer? A dejar que estos niñatos que han estado matando a todo el mundo, que han estado explotando al pueblo, que han estado haciendo todo lo que les da la gana, los dejas vivos, ¿para qué? Para que te jodan todo lo que te has trabajado, para que cargárselo. Y eso es así, y al pan pan. Y no estoy hablando de tonterías, estoy hablando de una revolución militar, ¿me entiendes? Lo que le quiero decir, y no estoy ni en contra ni a favor, pero eso es así. O te los cargas o te cargan a ti. Eso no, es que una revolución militar. Y era una gente que estaba abusando del pueblo, que metió a la prostitución, que metió a las mafias americanas y que metió a todo el mundo, ¿me entiendes? Esto es una gente que está explotando a todo el mundo, no le puedes dar ni un gramo, porque le das un gramo y todo lo que tú has hecho se te lo revuelve. Y te los tienes que cargar como se los cargaron. Dicen que Robespierre es un asesino. No, deja a los nobles, deja a los reyes, deja a todo el mundo libre en la Revolución Francesa y te comen otra vez. Y así es, el pan pan. Como que estamos cambiando de tema, ¿no? Se me hace que estamos saliendo al tema principal. Sí. Aquí tenemos a Pancho Villa, que según lo que alguien hizo un análisis, fue una persona que básicamente era un asesino con placa, con autorización. Pero miren cuántos planetas tiene debajo del horizonte. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 y 3 arriba. Fue una persona muy representativa de una época muy complicada en México. Y él tenía un refrancito muy feo. Primero mátalo y después averiguas. Entonces, pues esa era su técnica. Oscar, estamos en tiempo, ya nos pasamos. No sé bueno, pues les agradezco su participación, su presencia, y pues estoy al orden cuando ustedes gusten. Hay muchísimo tema de conversación en todas las cartas, en los ejemplos, en las de ustedes, y esto pues no tiene para cuándo acabarse porque es básicamente una expresión de la vida. Muchas gracias por todo y estamos en contacto.